Muy bien, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es un gusto y una alegría venir a compartirles a ustedes la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Estamos estudiando este capítulo especialmente bajo el tema el fruto del Espíritu. Esta es nuestra tercera enseñanza. Hemos estado aprendiendo quién es el Espíritu Santo. Hemos estado aprendiendo lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, el fruto del Espíritu, que básicamente, como les he venido diciendo, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida. A ver, vamos a decirlo juntos. El fruto del Espíritu, todos. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida. La idea, amados hermanos, es que como cristianos seamos mucho más y más como Cristo a medida que crecemos en la fe. Gálatas 5, versículo 16, hay algunos que todavía lo están buscando, tranquilos, búsquelo. Voy a dar lectura al capítulo. Gálatas 5, 16. Todos atentos aquí. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Fíjese esa palabra, hermanos, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice el 18, hermanos, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, vamos a hablar de ellas hoy también, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, juntos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, importante esto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Ella nos habla, nos enseña, nos instruye. Ahora permíteme compartir el tema de hoy con nuestros hermanos, que sea de bendición para ellos, de confrontación para nuestra vida. Ayúdanos a que use el Espíritu Santo este mensaje para llevarnos a un cambio de vida, no solamente aprender, no solamente conocer cosas, sino que nuestra vida sea transformada por el poder precioso del Espíritu de Jesucristo. Te doy gracias a ti por el tiempo que tuvimos de adoración, de oración también, y gracias por ser fiel. A pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel y estás acá con nosotros. Y te damos a ti, Señor, la bienvenida. Tú eres principal, el más importante de esta reunión. Que todo lo que diga y enseñe te pueda ser de agrado a ti y de edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una breve introducción antes de entrar al tema. El tema de hoy iba a ser el gozo, pero sucede que el capítulo
cuando usted lo lee, nos habla de dos términos que se mencionan muy seguidos, y es el término carne y el término espíritu. Entonces, el día de hoy, hermanos, tendremos la oportunidad de continuar aprendiendo acerca de quién es el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco acerca de él también, de su fruto también vamos a hablar hoy, de cómo esto se desarrolla en nuestra vida. Pero antes de mirar la virtud que sigue, ¿cuál es la virtud que sigue? Vimos la virtud del amor. Vimos hace 8 días qué es el amor a la luz de la Biblia. Recuerden que el amor no es simplemente un sentimiento que nos tenemos aquí, algo que sentimos, sino que el amor se demuestra con acciones. Bien, hoy nos correspondería hablar de la siguiente virtud, del fruto, y es la virtud del gozo. Ahora, para poder llegar allí tenemos que detenernos un momento porque el texto nos dice que existe un contraste, fíjese acá, un contraste entre las obras de la carne, las mencionamos, ¿no? Y el fruto del Espíritu. Ahora, yo no sé si ustedes comprendan qué es un contraste, pero cuando yo hablo de un contraste, imagínense el color blanco, y al lado imagínense el color negro. Muy bien, eso es un contraste. Si se da cuenta, hay una diferencia. Entonces, imagínenselo en su mente. Cuando yo diga contraste, imagínense el color blanco y el color negro. Entre los dos son colores, ¿cierto? Pero los dos hay una gran diferencia. Y eso es un contraste. Queridos hermanos, aquí por ejemplo el apóstol Pablo declara con toda seriedad, con toda sinceridad, que la carne, como la llama él, es una realidad presente tanto en la vida del inconverso, vamos a hablar del inconverso, como en la vida del creyente. En Gálatas 5:16, puestos sus ojitos ahí, hermanos, en Gálatas 5:16, la Biblia llama a la carne de la siguiente manera: los deseos de la carne. Allá al final del 16, los deseos de la carne. La Biblia menciona una lista de pecados. Lo leímos. Menciona el adulterio, la fornicación, la idolatría, las contiendas, los homicidios, las borracheras. Y todas esas cosas que nosotros sabemos que se llaman pecado, la Biblia las identifica como los deseos de la carne. Tengamos en presente. Y dice que los deseos de la carne, versículo 17, los deseos de la carne, verso 17, están en contra del espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí sigue acá? Los deseos de la carne están en contra del espíritu. Entonces, sepa lo que le voy a decir con toda claridad, hermano. Si usted está en desacuerdo con lo que la Biblia dice, no le importa lo que la Biblia dice, usted sencillamente no le interesan las cosas de Dios, usted no es cristiano, usted es inconverso y usted está viviendo en la carne. Y según el texto que leímos, nadie que viva en la carne heredará el reino de Dios. Si usted nota, aquí en el versículo 17 se está prestando atención. Si usted nota, acá se marca una gran diferencia, un gran contraste, ya que la carne nos impulsa a hacer. ¿Qué nos impulsa a hacer la carne? Alguien que esté aquí atento a qué nos impulsa la carne. Gracias, hermano, gracias. Al pecado. Nunca el Espíritu Santo nos va a llevar al pecado. Al contrario, Él se va a entristecer
cuando como cristianos pecamos, porque no existe ningún cristiano que no peque, todos de alguna manera le fallamos al Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo se entristece. Y es por eso que a veces viene a nuestra vida la depresión, el desánimo, la tristeza. No porque no seamos hijos de Dios, es porque como el Espíritu está dentro de nosotros, Él se entristece de vernos que hacemos cosas que están mal. ¿Estás entendiendo aquí, hermano? Entonces, lo que nos impulsa a la carne es a lo malo, al pecado, al sendero de la destrucción, porque recuerde a dónde nos lleva la carne. Dice, nos lleva a no heredar el reino de Dios. La Escritura menciona que el Espíritu también tiene deseos. Miren lo que dice el 17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y luego que dice, y el del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo también tiene deseos. Así como la carne tiene deseos, ¿cuáles son los deseos de la carne? Hacer lo malo. El Espíritu Santo, como Él es una persona, recuerden la primera enseñanza hace 15 días, el Espíritu Santo es una persona, Él también tiene deseos. Por eso es muy fácil, hermano, a través de la vida de las personas ver si la persona es cristiana o no. Porque si la persona desea lo malo y no desea las cosas de Dios, no le ponga pereque, hermano. No le ponga problema. Esa persona no es cristiana. Necesita conocer a Dios. Muy bien. Entonces, el Espíritu tiene deseos, pero los deseos del Espíritu son en contra de la carne. ¿Y los deseos de la carne? En contra. Esto hace referencia entonces, y hablo aquí a los cristianos, esto hace referencia a una lucha. El Espíritu está luchando contra la carne. Aquella lucha la vive todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano, toda persona que tiene el Espíritu Santo, desea, quiere, anhela hacer lo bueno. Pero hay algo en esa persona que la quiere jalar o lo quiere llevar a hacer las cosas malas. Y esa lucha está en todo cristiano. Depende del cristiano. Si el cristiano se entrega a esos deseos malos, terminará haciendo cosas malas. Si se entrega a los deseos del Espíritu, terminará haciendo las cosas que el Espíritu Santo le dice. Por eso el cristiano tiene que estar como un vigilante, pero no son vigilantes modernos que se duermen en el turno. No, hermano. Tiene que estar como un vigilante despierto, hermano, porque la carne empieza a aparecer de manera sutil en la vida del cristiano. Pablo dice que esto ocurre para que no hagáis lo que quisieres. En pocas palabras, o eres controlado por Dios o eres controlado por la carne. Y le quiero decir algo, hermano. Si usted es controlado por la carne, va a terminar, como lo vamos a leer en la Biblia, en la muerte. Pero si usted está controlado por el Espíritu, va a ocurrir cosas de bendición en su vida. La Biblia lo llama gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo lo que hemos estado leyendo y estudiaremos a través de las semanas. Esto nos ayuda entonces a diferenciar, hermanos, entre los que son de Dios y le pertenecen a Dios, diferenciarlos de los que no son de Dios y cuya vida y cuyas obras de la carne manifiestan lo que en realidad son inconversos. En ocasiones, cuando viene una persona nueva a la iglesia, uno va y la visita. Y la persona nueva le cuenta a uno que ella hace muchos o él hace muchos años iba a la iglesia. Pero que luego, en ese tiempo se había bautizado, en ese tiempo hasta predicaba. Pero que luego, ellos dicen así, yo me aparté de los caminos de Dios y ahora vivo una vida que a Dios no le agrada. Y esa persona piensa que es cristiana. No.
El cristiano tiene sus luchas. Hay momentos en que uno quiere tirar la toalla, pero el cristiano no deja nunca de ser cristiano. El cristiano siempre será cristiano desde el momento que el Espíritu Santo viene a esa persona. Pero ellos piensan que si viven en la carne, igualmente son cristianos. No, una persona que vive en la carne, se goza de la carne, se alegra en la carne, esa persona no puede ser cristiana. Por eso, mucho cuidado cuando usted habla con una persona de la calle y le dice rápidamente es que yo soy cristiana. Yo tomo, yo bebo, yo bailo, yo fornico, yo adultero, yo me emborracho, yo soy mujeriego, pero yo soy cristiano. Bueno, él está manifestando a través de sus acciones que no le pertenece a Dios. Seguimos. Estas obras de la carne, vamos a leerlas, versículo 19. Vaya ahí con sus ojitos. Gálatas 5:19. Estas obras de la carne que no tienen nada que ver con el espíritu, estas obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, luego dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Pablo pudiera seguir con la lista. Usted imagínese la lista de pecados que existen, muchos. Entonces Pablo simplemente llega a Gálatas 5:20 y 21, en Gálatas 5:21, y dice, y cosas semejantes a estas. Pablo quería seguir con la lista. Usted puede poner muchas cosas ahí, ¿cierto? Muchos pecados ahí, pero Pablo se detiene y dice, si ustedes hacen esto, si ustedes viven de esa manera, ustedes están manifestando lo que son. Por eso cuando se dice que hay personas que profesan ser cristianos, pero viven practicando estas obras o alguna de las obras de la carne, y en ellos no hay dolor, en ellos no hay tristeza, en ellos no hay interés por las cosas de Dios, no hay arrepentimiento. El apóstol dice en el versículo 21 al final, ¿a dónde van a terminar ellos? Dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Si está la palabra de Dios para todos, coloquémosla, hijo, por favor. Hola, Dios habla hoy. A ver cómo traduce, no heredarán el reino de Dios. Dice acá, está la Dios habla hoy. Al final dice que quienes así se conducen no tendrán parte en el reino de Dios. Ahora busquemos la palabra de Dios para todos. Dice que todos los que hacen eso, estoy leyendo la parte final, todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, hay personas que se engañan y dicen, bueno, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Eso no te hace cristiano, hermano. Muy bien. Te hace cristiano el tener una relación con Dios. Por eso, como papá, como padre, como pastor, mi preocupación es que ustedes tengan una relación con Dios. Porque si nuestros hijos no tienen una relación con Dios, eso me dice que ellos no tienen nada que ver con Dios. Ellos están tan lejos de Dios, pero piensan que como están en una familia cristiana, ya son cristianos. No, Señor. Mis hijos y sus hijos, hermanos, tienen que tener una relación personal con Dios. Si a ellos no les interesa tener una relación con Dios, ellos no son cristianos y hay que tratarlos como no cristianos. Por ejemplo, en la iglesia, ¿quién debe servir? ¿Los cristianos o los inconversos? Se supone, ¿no? Un inconverso no puede estar sirviendo en el altar de Dios o en la iglesia del Señor. Dice que no tendrán parte en el reino. Y es por eso que es muy atrevido decir cosas como esta. Mire, yo he escuchado, lo puse aquí por escrito. Hay gente que ha dicho, yo tengo al Espíritu Santo, yo soy un creyente, yo soy un nacido de nuevo, aunque yo viva en la carne. No puede ser. Porque recuerde, ¿quién está en contra de la carne? El Espíritu Santo. ¿Y la carne está en contra de quién? Del Espíritu Santo. Por eso hay una fotico muy llamativa, pero ilustra mucho este combate. Aparece
una persona jalando la sombra para que vaya al culto y esa sombra representa la carne. La carne no quiere, pero usted sabe que tiene que estar en el culto y usted jala eso porque esa es la lucha. La carne quiere decirle no a Dios y el espíritu sí a Dios. Entonces cuando usted no quiera venir a la iglesia, ya sabe quién lo está jalando, hermano. Pégale un puño, ojo, a la carne y váyase a buscar al Señor. Ahora recordemos que como el Espíritu Santo es Dios, vimos la Trinidad en la primera enseñanza, que la Trinidad es una doctrina fundamental de la fe. Una persona que niega la Trinidad no es cristiana. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos, ni los adventistas del séptimo día, aunque ellos dicen que hay Trinidad, pero ellos no la entienden como la Biblia lo enseña, ni los mormones son cristianos. Nada de ellos son cristianos porque un cristiano, eso es una doctrina fundamental, que existe un solo Dios en tres personas distintas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Como el Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo en autoridad, en poder, en divinidad, el Espíritu Santo también es igual al Padre y al Hijo en santidad. Por eso a mí me parece muy raro una persona que me dice, pastor, yo tengo el Espíritu Santo aunque me encanta emborracharme. ¿Quién sabe qué Espíritu Santo tiene? Por eso, amados hermanos, los que hemos realmente creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, no podemos vivir en la carne. ¿Podemos tropezar? Sí. En algún momento estamos en la batalla, en la carrera cristiana, en algún momento, ¡pum!, nos tropezamos. La carne nos hace tropezar. Pero el cristiano no se queda ahí, hermano. Porque el Espíritu Santo le da la mano y lo levanta, y el cristiano se sacude y sigue adelante. ¿Qué pasa con el inconverso? El inconverso no se cae, se lanza de cabeza en el pecado. El pecado da de cuenta que es una piscina y ahí le encanta al inconverso tirarse en esa piscina. Y ay, pastor, estoy acá en mi salsa, pastor, estoy en mi salsa, aquí revolcándome en el pecado. Pero yo soy cristiano, pastor, déjeme decirle que sí. Yo me estoy revolcando en el pecado, pero yo soy cristiano. No, señores. Alguno pudiera decir, pastor, yo me bauticé, inclusive usted me bautizó, pastor. ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? La cuestión es si su vida está siendo transformada. Es por eso, hermanos amados, que mi bautismo no es válido. Mire esto, lo que voy a decir con toda claridad. Mi bautismo no es válido si yo no vivo como Dios manda. No es válido. Alguno pudiera decir, pastor, yo hace muchos años conozco o he escuchado de Dios, inclusive le he hablado de Dios a otras personas, pero aún me deleito en el pecado. Las obras de la carne son lo que me dirige. Pues déjeme decirle, querido amigo, que usted no va para el cielo. Si usted no se detiene y toma las cosas de Dios en serio, usted es el perjudicado. Padres aquí presentes, entréguenle a Dios la vida de sus hijos. Abuelitos, entréguenle a Dios la vida de sus nietos. Ellos son responsables. Y más cuando ya tienen una edad como las que están acá presentes. Ellos son responsables de acercarse a Dios o de alejarse. Y si se alejan, hoy les advierto que la vida puede que económicamente les vaya muy bien, logren prosperidad, logren cosas, pero sus almas un día terminarán en la condenación eterna. Y allá, por más que grite, papi, mami, sálvame, no, ellos no salvan. Y después de la muerte no hay esperanza. Entonces usted entréguele a Cristo la vida de ellos. Señor, yo ya no puedo más con mis hijos, con mis nietos, etcétera, con mis familiares inconversos. Ellos te rechazan, ellos quieren seguir en la carne. Señor, trata con ellos, haz lo que desees con ellos,
ten misericordia de sus vidas y usted siga adelante. Siga adelante. Vamos a ir a otro texto, Romanos 8:5. En Romanos 8 nos vamos a detener por un momentico, queridos hermanos. Esto está tan interesante que vamos a enfatizar esto. Romanos 8:5, hermanos, dice la Biblia. ¿Lo tenemos, amados? Gracias a la amén que hubo por ahí. Romanos 8:5. ¿Están los hermanos ahí? Miren, dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vean, ¿yo cómo sé que soy del Espíritu? Porque pienso en las cosas del Espíritu. Entonces hay gente que dice, no, pero pastor, yo hace 30, 40 años iba a la iglesia y esto y aquello, y a mí qué me importa eso. Si tú vives en la carne, eres de la carne. Y si tú vives en el Espíritu, eres del Espíritu. O eres cristiano o no eres cristiano. No hay término medio. Lo repito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el pecado. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque, fíjese hermano, porque el ocuparse de la carne, ¿qué trae? Si están en Romanos 8:6, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué trae? Vida y paz. ¿Eso qué quiere decir? Que el ocuparse de las cosas de Dios trae bendiciones. Este texto, al igual que el de Gálatas, nos ilustra la gran diferencia que existe entre el inconverso y el creyente, entre la persona salva y el que no es salvo, y vamos a mirarlo en detalle. Mantengamos el texto. Romanos 8:5. Dice Romanos 8:5 que el incrédulo, el inconverso y el impío piensan en las cosas de la carne. Pero el creyente, el salvo, el Hijo de Dios, piensa en las cosas del Espíritu. Mira, hermano, con esta pregunta voy a apelar a su conciencia. Aparte del domingo que leemos aquí la Biblia, tratamos de leerla bastante aquí en el culto y el viernes. Pero aparte de esos días o de esos momentos que son tan poquitos, ¿usted lee la Biblia? Si usted tiene este libro en su cuarto lleno de polvo, no me diga que no hay tiempo, tiempo hay para lo que queremos. Pero si no tiene usted interés por el libro, usted está en la carne, y si es de la carne no es de Dios. Luego el texto dice, no sé si es el 6, Romanos 8:6, dice que el incrédulo, el inconverso, el impío se ocupa de la carne. Pero el creyente, con atención hermano, el salvo, el Hijo de Dios, se ocupa de las cosas que son del Espíritu. Yo me acuerdo, hermano, vea, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de verdad, gracias a Él, a mis 19 añitos, jovencito en ese tiempo, hermano, llegar a conocer a Jesús. Y cuando llegué a la iglesia donde conocí a Jesús, allá había muchos jóvenes que desde pequeños estaban en esa iglesia. Mi sorpresa fue que la mayoría andaba en la carne. Inclusive un día, como a mí me gustaba evangelizar o salir a evangelizar en las alamedas con los megáfonos, yo los invitaba a ellos que me acompañaran. Lo curioso es que ellos me acompañaban, pero lo que me preocupaba era que ellos no conocían a Dios, pero estaban en la iglesia desde pequeños. Yo nunca estuve en la iglesia desde pequeño. Yo conocí a Dios a mis 19 años. Y me di cuenta que ellos se engañaban. ¿Saben dónde están esos jóvenes hoy? Miren acá, con todo respeto. Esos jóvenes hoy odian a Dios. Pero se saben las historias de la Biblia. Inconversos, tocando instrumentos en la iglesia, porque ellos eran los de la alabanza, algunos de ellos eran pianistas, bateristas, guitarristas, panderistas, danzaristas. Bueno, había de todo en esa iglesia, música, todo eso.
pero eran cristianos. Por eso a un jovencito que me dijo el viernes sobre el tema de la organeta, ¿quién la va a tocar? Hermano, la va a tocar una persona que tenga una relación con Dios. Así los acordes le suenen chillones, no importa. Si el acorde le suena, si es do y le suena así, no importa. Pero si tiene este libro en su corazón y todos los días ora y busca a Dios, el Espíritu Santo hará que el sí suene como el do. Mire, ¿para qué gano yo poniendo gente en la iglesia a hacer cosas si esa persona ni siquiera vive en el Espíritu, vive en la carne? Esos muchachos hoy en día odian a Dios. Nos hemos encontrado con uno que otro. Nada que ver con Dios. No quieren nada de Dios, hermano. Pero estuvieron desde chiquito en la iglesia. Porque nunca experimentaron la salvación. Por eso la preocupación de un papá y una mamá que trae a sus hijos a la iglesia o sus nietos a la iglesia. ¿Cuál debe ser la preocupación? Que mis hijos te conozcan, Señor. Que mis hijos, que mis nietos te conozcan. Señor, si ellos no te conocen, no van a cambiar. Van a ser peores. Así vengan a la iglesia. Pastor, y entonces no los traigo a la iglesia, les va a hacer peor mal, hermano. Peor mal. En el caso de los padres, ¿no? Porque las abuelitas, quiero decirles, hermanas, que ustedes sobre sus nietos tienen cierta autoridad, pero no la autoridad paternal. Por tanto, tranquila, hermano. Pero en el caso de papás, yo lo seguiría trayendo a la iglesia. Yo no soy de los que pienso, no, déjenlo en la casa, que allá el Espíritu Santo lo convence. Déjenme decirle algo, el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera y donde quiera, pero usted, Dios le da una responsabilidad como papá. Tráigalo. Si ya el muchacho no quiere, pues dígale al muchacho, bueno, si ya no quieres, tranquilo, dime dónde te vas a ir a vivir, dime, ¿sí?, dónde vas a estar, porque mientras estés acá, pues ven conmigo a la iglesia. No estoy hablando de maltrato, ni de que usted lo grite, ni nada por el estilo. Ese es el consejo que yo le doy a los papás. Debe seguir trayéndolo a la iglesia. Ya el muchacho cumplió la mayoría de edad, se fue, se independizó, ya paga sus propias deudas y todo, ya vive aparte. Bueno, él verá. Pero mientras esté ahí, debe escuchar la Biblia, mientras esté ahí, debe en la casa sonar alabanzas. Por eso estamos cantando la música, los himnos, y estamos cantando la música contemporánea también, que nada de malo hay en eso, hermanos. Pero usted en la casa debe tener ese ambiente constante de oración, de lectura, porque somos cristianos, hermano. Pues que acaso en la casa que se va a escuchar, radio recuerdo, me gusta más. O cómo se, o ya no existe. O cuál es la otra, la Olímpica Estéreo, imagínense, cristianos escuchando Olímpica Estéreo, se metió, que no hay que, hermanos, no, se metió el diablo, se metió el diablo, se metió la carne, hermano. Se metió la carne y usted no se da cuenta. Bueno, vamos ahora a Romanos 8:7. En Romanos 8:7 Pablo sigue hablando de lo mismo. Romanos 8:7, fíjese. Por cuanto los designios de la carne, miren lo delicado, son enemistad. Hermano, los designios de la carne hacen referencia a las obras de la carne. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Pues las obras de la carne, ¿qué son? Los pecados. Y según este versículo, ¿qué está en contra de Dios? ¿Qué es enemigo de Dios? Los designios de la carne. Hermanos, ¿se está entendiendo? Una persona que vive en la carne es un enemigo de Dios. Hermano, ¿y qué hace Dios con sus enemigos? La Biblia dice que los destruye. Los impíos piensan que están bien con Dios porque tienen plata. Piensan que están bien con Dios porque tienen una casa grande y un carro grande, etc. Eso no está bien con Dios porque el diablo les puede dar todo eso también para distraerlos. No se confíe de que sus hijos una vez fueron a la iglesia. Usted tiene que seguir orando por ellos hasta que los vea en el altar de Dios rendidos ahí y diciendo, Señor, ya no más rebeldía, te entrego mi vida, todo lo que soy te pertenece, como cantábamos en las canciones. Esta enemistad con Dios es estar en contra de Dios. Hermano, ¿quién quiere estar en contra de Dios? Alguien dirá, pues ninguno, pastor. Pero
Pero entonces, ¿por qué sigues viviendo en la carne? Porque vivir en la carne es estar en contra de Dios. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no abandonas el pecado? Luego el texto dice en el versículo 7, continuamos leyendo el 7 de Romanos 8, atentos. El texto continúa diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que el ser humano por sí mismo no puede cambiar. Por sí mismo no puede salvarse. Por sí mismo el ser humano necesita a Dios. Yo no puedo cambiar solo. Usted no gana nada alejándose de Dios. Usted se está perjudicando. Porque el único que te puede ayudar, el único que te puede restaurar, el único que te puede levantar, el único que te puede dar fuerzas para seguir adelante es Dios. Y lejos de Dios nada podemos hacer. Verso 8 y 9 de Romanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por tanto, si usted se encuentra con alguien que dice, yo agrado a Dios, pero vivo en la carne, ¿qué significa eso? Está diciendo esa persona mentiras. No se crea cuentos, hermano. Si una persona le dice, no, si yo le agrado a Dios, no veo que me da Dios, a Dios me da plata montones. ¿Y qué? ¿Acaso el diablo no fue y tentó a Jesús y le dijo, todos los reinos de este mundo te los doy si te postras y me adoras? Eso no significa que uno sea bendecido por Dios al tener mucha plata. ¿No? Puede que eso sea un problema para algunas personas. El enemigo les da plata, les da recursos, les da dinero y ya la gente no tiene tiempo ni para la iglesia ni para Dios. Ahí está el engaño. A veces es mejor, Señor, quita todo eso. A veces Dios que hace que quedemos sin nada para que por fin reaccionemos. Yo agrado a Dios, dicen algunos, pero vivo en el pecado. Sé que no quiero arrepentirme, pastor. A mí no me importa la ley de Dios ni de la palabra, nada de eso me interesa. Pero yo soy cristiano. ¿Sí? Mis amados, no nos engañemos, se los ruego. El texto es claro y tajante. El texto inspirado es directo. Los que viven en la carne, estoy leyendo el 8 y el 9, no pueden, repito, no pueden agradar a Dios. Leamos este versículo en la palabra de Dios para todos si es posible. Léala conmigo en voz alta. 1, 2 y 3. Porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es esa versión? Y pongámosle a Dios habla hoy. Juntos, 1, 2 y 3. Por eso los que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana no pueden agradar a Dios. Y hermano, Dios bendice, prospera y fortalece a los que le agraden. Por eso hay que luchar contra la carne en el poder del Espíritu. Versículo 9 de Romanos 8. Seguimos aquí en este breve estudio. Romanos 8, 9. La Biblia dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quién creen que Pablo le habla aquí? ¿Al cristiano? Le dice Pablo al cristiano, ustedes ya no viven. Luego dice, sino según el Espíritu. Y aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A ver si estamos entendiendo. ¿El Espíritu Santo vive en todas las personas? Vamos a hacerlo más personal. ¿Qué les parece? ¿El Espíritu Santo vive en todos los que se congregan acá? Por eso es que hay gente que usted no pone las canciones, hermano, y ahí. ¿Usted qué le va a pedir a un inconverso que cante, hermano? Y el que le quedó el saco, póngaselo. A mí, hermano, Dios me va a pedir cuenta si a ustedes les dije la verdad o no.
Si usted es una persona insensible a Dios, no le interesa la iglesia ni las cosas del Señor, ni tener una relación con Dios, no se llame cristiano. No pisotee ese título precioso, cristiano. Llámese lo que se llame. Si quiere, llámese bautista fundamental, si quiere. O llámese pentecostal, pero no se llame cristiano. Porque un cristiano es alguien que lucha contra la carne. Querido pueblo de Dios, ¿cuál es tu condición ante Dios, hermano? Deténgase, se lo pido, examínese. Si vivimos impulsados por nuestros deseos pecaminosos naturales, no somos realmente hijos de Dios, no pertenecemos a Cristo. Así se sepa muchos versículos. Recuerde que el diablo se sabe toda la Biblia. ¿Se acuerdan que en la tentación de Jesús, qué le citó el diablo? La Biblia. Y se la citó, muy bien citada. Eso sí, torció lo que significaba, pero la citó. Oh, hermano querido, hoy en día hay gente bautizada pero inconversa. Qué peligro eso. Hay gente en la alabanza de las iglesias inconversa. Hay pastores predicando la palabra inconversos. ¿De verdad? ¿Hay pastores que no son cristianos? Sí. Y usted se sorprende. ¿Cuántos son así? No son cristianos, no son cristianos, son hijos del diablo disfrazados de ovejas. No somos realmente hijos de Dios si no pertenecemos a Cristo, si vivimos en la carne. Por tanto, el Espíritu Santo no está en nosotros si no amamos las cosas de Dios. Y jamás habrá, repita conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias, hermano. Jamás habrá el fruto si no está dentro de nosotros el Espíritu. Por tanto, si alguno pregunta, pastor, ojalá haya alguien así acá. Pastor, yo no quiero seguir viviendo en la carne. ¿Qué debo hacer? Yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida y me transforme. La respuesta es esta. Si usted de verdad quiere eso, pídale hoy al Señor Jesús, el único que puede salvarnos, a través de su vida, a través de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Él nos puede dar de manera gratuita la salvación eterna de nuestra alma. Es a través del Señor Jesucristo y solo a través de Cristo que podemos ser salvos. Lo que debemos hacer si queremos vivir para Dios es reconocer que lo necesitamos. Pedirle a Él que nos perdone nuestros pecados y que venga a nuestra vida el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida, Él nos dará las fuerzas para decirle a lo malo no y a lo bueno bienvenido. Por eso un pastor tiene que estar tranquilo, porque cuando el pastor enseña la palabra, los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo les va a dar la fuerza para que puedan obedecer esto. Pero los que no son de Dios se van a sentir resentidos, se van a ofender, van a decir eso lo escribió por mí, quién sabe quién le contó de mi vida, porque no son de Dios. El que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye. Si venimos a Él, debemos pedirle misericordia. Y la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, Cristo no lo va a sacar fuera. Le va a dar la bienvenida, bienvenido, ven. Y le va a dar el Espíritu. Romanos 8:13, por favor. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está una advertencia, hermano. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es, amados hermanos, por medio de la persona divina y la persona eterna del Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne. Es el poder del Espíritu el que nos capacita para dejar de hacer cosas malas. Es el Santo Espíritu de Dios quien nos puede, vea esto, hermano, ayudar, auxiliar, fortalecer. Porque recuerden, hermanos, el Espíritu Santo es una persona.
Si usted es cristiano y está luchando con la carne, como todo cristiano lucha con la carne, hermano, debe rogarle, oh Señor, mira, estoy perdiendo en esta área de mi vida estas batallas. Espíritu Santo, tú estás en mí. Por favor, dame la victoria, dame la fuerza, Espíritu Santo, para vencer esto. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Se la da. Se la da. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nunca, amados hermanos, el Espíritu Santo, y con esto termino, nunca el Espíritu Santo nos va a guiar a desobedecer la palabra de Dios. Por eso esos cristianos que me dicen que hacen lo que la Biblia dice que no deben hacer, pero que lo hacen porque el Espíritu Santo les dijo que lo hicieran, pero va en contra de la Biblia, se equivocan, porque el Espíritu Santo no nos guiará a desobedecer la palabra de Dios. Nunca el Espíritu Santo nos va a decir que hagamos cosas que nos conduzcan al pecado y a la carne. Si usted es verdaderamente un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo lo va a llevar a ser como Cristo, poco a poco. Recuerde, poco a poco. Poco a poco desarrollará amor, poco a poco desarrollará gozo, paz, paciencia, poco a poco desarrollará benignidad, bondad, poco a poco desarrollará fe, mansedumbre, templanza. Pero si usted no es cristiano, no va a desarrollar eso. Va a desarrollar es ¿qué? Fornicación, adulterio, todas esas cosas. Pleitos, contiendas, herejías, disensiones. Por eso, queridos hermanos, el Espíritu Santo, el propósito de Él está aquí escuchándonos. El Espíritu Santo, su propósito es glorificar a Cristo a través de obrar en nuestra vida para que nos parezcamos más y más a Él. De eso se trata el fruto. Blanco y negro. Blanco el fruto, negro la carne. Hay un contraste, hay una diferencia. Conclusión. La voluntad de Dios para usted como cristiano, ¿cuál es, hermano? Que ande en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los cristianos? Que vivamos por el Espíritu, como nos enseña Gálatas 5:16 y Gálatas 5:25. Si usted es un creyente, puede pedirle al Señor que desarrolle en usted cada virtud del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, todas ellas. Pídale a Dios que pueda crecer en todas esas áreas. Porque recuerde, solo es un fruto, el fruto del Espíritu, pero tiene facetas, virtudes, componentes, partes. Y cada una de esas partes vamos a ir aprendiendo de ella. Ya vimos amor. Ahora hablaremos del gozo en nuestra próxima ocasión. Pero una palabra final para el inconverso. Busque la Biblia. Hechos capítulo 7, verso 51. Como seguramente en medio de nosotros haya inconversos o algún inconverso escuche este video, le quiero decir de parte de Dios estas palabras. Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz, o sea, orgullosos, incircuncisos de corazón, o sea, gente no arrepentida, y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Querido amigo, amiga, que por amor a su alma no se diga esto de usted, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Palabras para el inconverso. No resistan al Espíritu Santo. Porque cada vez que usted escucha un sermón, cada vez que usted escucha una predicación, cada vez que usted escucha una enseñanza de la Biblia, es el Espíritu Santo hablándole. No resista, no sea así duro. Déjese influenciar por su palabra. Vamos a orar, incline su rostro, hermano, para terminar nuestra reunión. Puedes parar, por favor.